Muy bien. Sí. Pues nada, Carlos, tu segunda sesión. Muchas gracias. Excelente, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con la segunda parte de este taller. Permítanme comenzar por compartir pantalla. Y vamos a darle. Permítanme un segundo. Ok, entonces vamos a comenzar con esta segunda sesión. Déjenme recordarles dónde nos quedamos. El objetivo de esta sesión va a ser entender el contenido de los archivos de los que hace uso Micromegas para cargar algún modelo. Déjenme recordar dónde lo puse acá en el escritorio. Y entonces, nuestro primer objetivo es entender los archivos que contienen toda la información necesaria para hacer cálculos en el modelo estándar, cálculos automatizados en CalcHEP y en Micromegas. Entonces, déjenme checar dónde tengo. Aquí está. No, mejor en el test. Ahí viene el archivo del modelo estándar, el principal. Aquí está. Entonces, la clase anterior le echamos un vistazo superficial. Hoy vamos a ver con más detalle varios de los aspectos que contiene el archivo. Entonces, vamos a discutir mezclas de quarks, la matriz CKM, los ingredientes, pues ya los vimos la clase anterior. Entonces, tenemos bosones de gauge que median las interacciones. Esto lo podemos identificar de una vez. Aquí es la parte donde le decimos al programa cuáles son los ingredientes de nuestro modelo. Es toda esta sección que estoy remarcando. Entonces tenemos 4 bosones de gauge relacionados con la interacción electrodébil. 3 corresponden al grupo SU2. Déjenme abrir las notas mejor de la sesión anterior también. Para ir comparando. Entonces tenemos 3 bosones de SU2 y un bosón de U1. Estos se van a combinar para dar lugar a los bosones físicos que son el fotón, el Z, el W más y el W menos. Luego vamos a tener 8 bosones relacionados con la simetría de color, que son los gluones, y aquí es donde le decimos a Micromegas sus propiedades. Este archivo lo hace 2 veces, porque en una se declaran una vez para la gauge de Feynman y otra vez para la gauge unitaria. Pero como pueden ver, la información es la misma en ambos casos. Luego vamos a tener campos de materia que se transforman como espinores izquierdos y derechos. Déjenme. Ok, entonces aquí se declaran puros espinores izquierdos para los neutrinos. Recuerden que los neutrinos solo aparecen en el doblete izquierdo en el modelo estándar. Y tenemos campos de Dirac declarados para los leptones cargados y los quarks. Aquí todavía no le decimos los números cuánticos que tienen estos objetos. Y por último tenemos al doblete de Higgs. O aquí
No, aquí de hecho, esta H se refiere a la parte real con valor esperado de vacío igual a 0 de este doblete. Vamos a ver también cómo definimos ese ingrediente un poco más adelante. Y luego aquí tenemos el doblete aquí. Esta es la parte del archivo donde declaramos cómo se transforman los leptones izquierdos. Se transforman como dobletes en el modelo estándar. Muy sencilla la declaración, simplemente se coleccionan los dos sujetos en un vector. Y aquí hay que distinguir entre el doblete y su conjugado de Dirac. Ok, entonces las letras minúsculas corresponden en general en este archivo a los campos y sus conjugados se declaran con letras mayúsculas, básicamente. Entonces tenemos a los leptones izquierdos y a sus conjugados declarados aquí, y lo mismo para los quarks. Los quarks viven en dobletes, las partes izquierdas. Esto es lo que se está declarando aquí. Y estos son los conjugados. Y en un momento vamos a ver por qué aparecen estas combinaciones para los quarks tipo Down y qué significan estos coeficientes VUS, VUD, VUC, etcétera. Ok, que aparecen aquí y acá están declarados. Vamos a echar un vistazo más detenido a esa parte. Aquí, por ejemplo, se declaran las combinaciones lineales que dan lugar a los bosones Z y el fotón y a los bosones W más y W menos en términos de la base original que hemos usado para estos bosones. Eso también lo vamos a ver un poco más en detalle. Vamos a analizar el rompimiento espontáneo de simetría en la parte electrodébil del modelo estándar y vamos a determinar estas combinaciones lineales. Luego, aquí hay un término de gauge fixing. No, estos son los ghosts, los campos que llamamos fantasmas, que son campos auxiliares que nos permiten restablecer unitariedad después del procedimiento de gauge fixing. Eso tiene que ver con unitariedad. También lo vamos a mencionar esquemáticamente, eso no lo vamos a ver en detalle. Requiere bastante esfuerzo, eso sí. Entonces, aquí simplemente hay que entender lo que se está escribiendo aquí. Se están declarando los campos fantasma y sus conjugados. En un momento los vamos a definir también acá en el pizarrón. Estos son los campos originales, las dos bases que tenemos para escribir a los bosones de Gauge asociados a la simetría de isospin débil. Estos son los términos cinéticos de los bosones de Gauge en el lagrangiano. Aquí es donde declaramos la simetría que tiene el modelo, con las constantes de estructura de estos tres grupos. Entonces tenemos un grupo abeliano 1 y tenemos los tensores de Maxwell de dos grupos no abelianos, un SU3 de color y un SU2 de isospin débil. Entonces noten que ya tenemos aquí coleccionados un montón de términos de lagrangiano. El programa no necesita que escribamos los términos cinéticos de los fermiones ni de los escalares automáticamente cuando declaramos que un campo se transforma como espinor y como escalar.
el programa incorpora directamente el término cinético. Entonces no hay que escribirlo, solamente hay que darle el valor, los números cuánticos adecuados para que construya la derivada covariante. Y eso es lo que se hace en esta pieza. Noten que aquí simplemente hay que declarar la hipercarga de cada uno de los campos. Estos son los 3 dobletes leptónicos. Estos 3, déjenme poner la tabla que construimos al final. Entonces, estos dobletes leptónicos izquierdos tienen hipercarga menos 1/2 y los quarks, también que se transforman como dobletes, estos tienen hipercarga 1/6. Y luego aquí están la pieza de la derivada covariante que permite a los fermiones interactuar con los campos de gauge para los campos derechos. En este caso tenemos leptones derechos que tienen hipercarga -1 y quarks que tienen hipercarga 2/3 para el caso de los up y -1/3 en el caso de los down. Luego aquí tenemos la interacción quark-gluón. Este es general para todos los quarks, para todos los tipos de quarks. Muy fácil de declarar. Y luego aquí tenemos algunas propiedades del sector de Higgs. Este es básicamente el doblete de Higgs y su conjugado en términos de las componentes. Y las componentes van a ser los bosones de Goldstone que se comen los bosones de gauge después del rompimiento espontáneo de simetría para adquirir un grado de libertad longitudinal. Estos hay que escribirlos explícitamente en la gauge de Feynman. También eso lo vamos a revisar hoy con un poco de detalle. Cómo se declara el VEV del Higgs en términos de los parámetros del modelo que ya declaramos arriba. No es necesario introducir un parámetro nuevo. Y el campo de Higgs, este remanente que después del rompimiento de simetría va a adquirir masa y se va a convertir en un campo físico. Y el análogo de estas expresiones en el caso de la gauge unitaria, donde solo aparecen los grados de libertad físicos. Esta parte es justamente la interacción de los Higgses con los fermiones del modelo. Entonces aquí viene la lista de los fermiones, las constantes de acoplamiento, que son básicamente los Yukawas, con los que interactúan con el Higgs y con su conjugado. Toda esta sección es eso. Y luego tenemos esta pieza que es básicamente el potencial de Higgs. Es phi daga menos el VEV al cuadrado. Y aquí declara justamente estas constantes, el acoplamiento cuártico en términos de los parámetros del modelo, en particular la masa del Higgs y la masa del W, y lo mismo el VEV, algo que ya estaba aquí declarado arriba, pero que era solo válido para esta expresión. Luego tenemos aquí la derivada covariante del Higgs. Aquí es donde se declaran sus números cuánticos. Hipercarga igual a 1/2. Y se transforma como un doblete. Eso se declara acá, con esta estructura. Y por último tenemos otros detalles del gauge fixing. Que tienen que ver con los fantasmas. Ok. Son estas piezas. Estas 3 piezas. Y por último, el término de gauge fixing para el fotón.
el término de gauge fixing para el W, el término del gauge fixing para el Z, que es este de abajo. Y la interacción de los Goldstones y el Higgs con esas piezas que también tienen que ver con el gauge fixing. Esta W.C y W.C minúscula. Este es el conjugado de este. Son básicamente los grados de libertad longitudinales, si no me equivoco, del W y del sí, del W más y del W menos. Este es el conjugado, este mayúsculo es el conjugado de este. Y se declaran aquí donde estoy señalando. Ok, entonces esquemáticamente eso es todo lo que contiene el modelo. Vamos a echarle un vistazo al rompimiento espontáneo de simetría de la parte electrodébil del modelo para entender mejor cada una de estas piezas. Muy bien, este es de hecho el ingrediente más importante a mi juicio del modelo estándar. Es un mecanismo que es para nada obvio. Fue inventado básicamente para generar campos de gauge masivos, porque cuando se identificó la interacción débil, la gente se dio cuenta de que es una interacción de muy corto alcance, y lo natural es que los mediadores de esa interacción sean entonces muy masivos. Pero las teorías que teníamos, las buenas teorías de campo cuánticas que teníamos, representadas sobre todo por QED, contienen solamente campos de gauge no masivos como el fotón. Entonces, existía ese problema de cómo darle masa a los bosones de gauge. Y resulta que el mecanismo óptimo para hacer eso es el rompimiento espontáneo de simetría. Eso significa simplemente que el lagrangiano y el vacío no comparten la misma simetría, y entonces el único campo que puede hablar directamente con el vacío, porque tiene sus mismos números cuánticos, el escalar, desarrolla un valor esperado de vacío, y cuando reescribimos la teoría alrededor de ese valor esperado de vacío, ese vacío verdadero, cuando escribimos las perturbaciones alrededor de ese vacío, nos podemos dar cuenta de que los campos de gauge adquieren una masa. Entonces vamos a delinear eso con un poco más de detalle. En la clase anterior había dicho que me iba a enfocar en la parte electrodébil del modelo, y es justamente esta parte en la que vamos a trabajar hoy principalmente, que es el rompimiento de la parte SU2 de isospin débil cruz 1 de hipercarga en la simetría familiar que experimentamos a bajas energías, que es la electrodinámica. Entonces, SU2 es generado por 3 generadores, que denotamos TI, donde I corre desde 1 hasta 3, que satisfacen el álgebra de SU2. Uno tiene solamente un generador, que es la hipercarga, y el producto directo simplemente significa que los generadores de estas dos simetrías conmutan. Estas dos simetrías no se hablan entre sí, son simetrías por separado. Eso es lo que significa esta álgebra, este producto directo. Entonces, habíamos asociado a SU2 3 campos de gauge que llamamos WA con un índice que corre desde 1 hasta 3. No, W mu, perdón.
son vectores de Lorentz. Y podemos coleccionar estos tres campos en una matriz. Una matriz 3×3. Contrayéndolas con los tres generadores, que son matrices que para la representación fundamental son básicamente las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli partidas sobre 2. Entonces, esto simplemente es una declaración de que los campos de Gauge se transforman más o menos como la representación adjunta del SU2. Lo que en realidad se transforma como la adjunta son los campos, los tensores de Maxwell que podemos armar con ellos. ¿Qué otra cosa sabemos? Nos interesa preservar una simetría de todas estas, es decir, preservar uno de estos 4 generadores, una combinación lineal de estos 4, y esa combinación lineal es la carga eléctrica. Justamente, como discutimos la clase anterior, la hipercarga es simplemente una parametrización de nuestra ignorancia de cómo construimos la carga eléctrica a partir de T3. Sabemos que le falta algo y eso que le falta es lo que declaramos como hipercarga. Y nos interesa que después del rompimiento espontáneo de simetría se preserve este generador, que este no se rompa nunca, para que el bosón de Gauge asociado con este generador no tenga masa, no adquiera masa y sea identificado con el fotón de toda la vida. Y bueno, ¿cómo implementamos esta simetría de Gauge para describir interacciones? Pues a través de la derivada covariante. Y el principio de norma. El principio de norma escribe la teoría como si fueran puros campos libres. Tú sabes la ecuación, el lagrangiano de un escalar libre, pues escríbelo, es Klein-Gordon. Tú sabes el lagrangiano de un fermión, que es un fermión de spin 1 medio, que es la ecuación de Dirac, el lagrangiano de Dirac, pues escríbelo. Y ya sabes también cómo son los análogos a el lagrangiano de Maxwell para estos campos, que es simplemente un cuarto de F menos un cuarto de F mu al cuadrado. Y luego, una vez que tengas escrita la teoría libre, reemplaza todas las derivadas por derivadas covariantes, que son las derivadas que se construyen a partir de las derivadas convencionales con el análogo geométrico de la conexión, que sería el símbolo de Christoffel, pero para estas simetrías internas. Y ese símbolo de Christoffel para estas simetrías internas tiene un índice de Lorentz, entonces es un campo vectorial. ¿Cuál es el campo vectorial natural que tenemos en este caso? Pues es justamente este. Para el caso de SU2. Y el análogo para el caso de U1. Y ya está. Esta es nuestra derivada covariante, que nos va a asegurar que la derivada de un campo en la fundamental se transforma también en la fundamental del grupo, por ejemplo. Hola, ¿podría preguntar algo? Sí, adelante, por supuesto. Okay. No sé si podrías expandir un poco más sobre, pues que nunca lo había como conectado tal vez, la relación entre, por ejemplo, los couplings o los campos y la conexión afín para construir la derivada covariante. Entonces no sé si podrías como expandir entre cuáles relaciones entre la conexión afín y pues los couplings. Sí, la conexión es directa, o sea,
Cuando tú construyes esta derivada covariante, estás pensando en este grupo como un manifold, como una variedad, y simplemente analizas el transporte paralelo en esta variedad. Así construyes la conexión y después puedes identificar esa conexión con el mismo campo. Y la identificación es inmediata porque esto se tiene que transformar también como un campo. La derivada de cualquier cosa se tiene que transformar como un campo con un índice de Lorentz. Y lo único que tienes disponible en los ingredientes de la teoría es justamente estos campos vectoriales que tienen también ese índice de Lorentz. ¿Ok? Eso es completo y nos desviaría mucho de lo que quiero analizar hoy. Hoy quiero analizar un montón de cosas. Entonces, simplemente voy a mencionar eso. Si quieres echarle un vistazo más geométrico a las cosas, échale un ojo al libro de Nakahara de geometría. Ese está buenísimo. Y tiene mucho de teoría clásica y cuántica de campo. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien. Es fascinante ese tema, ¿eh? Bellísimo. Entonces, a mí me gusta más escribir esto en términos de los campos componentes, así que yo voy a usar más esta expresión explícitamente, ya con el generador adecuado para los campos en la fundamental, porque esta derivada covariante le va a pegar a puros campos en la fundamental. Entonces me voy a especializar en esa representación, ¿ok? Esa derivada, todas estas cosas que se transforman o bien como dobletes o bien como singletes. Entonces, para los dobletes, aquí. Y para singletes, estos generadores son triviales, son 0. ¿Ok? Entonces, para dobletes, esta derivada se escribe así. Y se entiende que en esta expresión hay, aquí me faltó el índice mu y el índice mu acá. En esta expresión hay una matriz unidad 2 por 2 aquí y aquí que típicamente no se escriben para que todo esté balanceado y esto sea una matriz 2 por 2 siempre, que actúa sobre un espinor de 2 componentes. Mientras que para trivial, para los singletes, esta pieza está ausente. Y tenemos la derivada covariante de una simetría abeliana de toda la vida. Ok, entonces esta derivada se adapta a cómo se transforma cada uno de los campos sobre los que actúa. Eso es bien importante. Ok, vamos ahora con el rompimiento espontáneo de simetría. No, primero vamos a echarle un vistazo a los términos cinéticos de los fermiones. Esta es una parte que el programa calcula directamente, no le tenemos que dar esa pieza del lagrangiano. No tenemos que declarar que con declarar que estas cosas se transforman como espinores y ponerle los números cuánticos adecuados. Según yo, el programa ya construye las interacciones con los campos de gauge. Bueno, no automáticamente. Las construye así. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a declarar.
Vamos a analizar esta pieza primero. Entonces, ¿cómo son las interacciones de los fermiones con los bosones de Gauge? Pues estos vienen directamente de el término cinético de Dirac. Cuando usamos el principio de Gauge, reemplazamos la derivada por la derivada covariante. Entonces, para los espinores izquierdos vamos a tener esta pieza. Para los espinores derechos, la misma, pero con la derivada covariante adaptada a estos campos. Y lo mismo para quarks izquierdos. Y quarks derechos, que hay de dos tipos. Ok, entonces noten que no, déjenme escribir primero estas derivadas para el sector leptónico. Esto que subraye le voy a llamar el lagrangiano cinético leptónico. Y lo voy a escribir explícitamente. Simplemente para comparar con la expresión que hay en el archivo. Entonces, esta derivada covariante, cuando actúa sobre el doblete leptónico izquierdo, es la derivada convencional por más IG partido sobre 2 veces tau W mu I más I, la hipercarga de este bicho, que es -1/2 G' B mu actuando sobre LL. Y luego para el leptón cargado derecho, aquí estoy omitiendo los índices de generación de cada uno de los campos. Hay que entender que este es un vector renglón en ese espacio de sabor, perdón, un vector columna con 3 entradas, y este es un vector renglón con 3 entradas, y esta es una matriz 3×3 en el espacio de sabor. Entonces estoy omitiendo ese índice simplemente para no complicar mucho la notación. O también equivalentemente pueden pensar que estoy trabajando solo con una generación. Y eso se puede generalizar a tres familias, simplemente poniendo aquí un índice de sabor, como ustedes prefieran. Muy bien, entonces la derivada covariante de este fermión derecho es la derivada convencional más IG veces partido sobre 2 tau I W mu I. Aquí estoy usando y voy a usar siempre la convención de suma de Einstein de índices repetidos. Y entonces la hipercarga del electrón derecho, de acuerdo con nuestra tabla, es -1. Entonces el coeficiente que vive aquí acompañando a IG' es -1. Ya no mencioné antes, pero G y G' son las constantes de acoplamiento de los dos grupos que conforman la simetría electrodébil. Esta es la constante de SU2 y esta es la constante de acoplamiento del U1. Son independientes en el modelo estándar. Ok, entonces échenle un vistazo a esta expresión y vamos a comparar con el archivo. ¿Dónde lo dejé? Aquí está.
Entonces, son justamente estas dos expresiones, excepto por la derivada. No, aquí está la derivada también. Entonces, simplemente multipliquen estos términos por i. Metan esta i acá adentro. Perdón, aquí voy a estar yendo y viniendo, espero no marearlos mucho. Una disculpa de antemano. Luego, 1 menos gamma 5 sobre 2. Simplemente es la declaración de que solo la pieza izquierda vive en este término. Que este término conecta izquierdo con un gamma mu en medio. Ese gamma mu está aquí. Y aquí está el contenido de la derivada covariante. Entonces noten que es la misma convención. Esta i por esta i me da un menos, que es este. Y aquí la única diferencia es que, déjenme interpretar este WW. El WW está en la base que vamos a definir a continuación. La base circular, por así decirlo, correspondiente a esta base cartesiana para el W1, 2 y 3 que estamos trabajando aquí. Pero es la misma expresión. Luego tenemos menos y y g con y igual a estas declaraciones de hipercarga. Entonces, para los leptones vamos a tener menos un medio que coincide con lo que estamos escribiendo aquí. Ok, entonces la notación coincide. Corresponde con este signo más en la derivada covariante. Algunos autores prefieren un signo menos. Eso es solo mera convención. Ok, lo mismo podemos hacer para los quarks. Y noten que esta pieza es la que codifica toda esa información. Luego vamos con los términos cinéticos de los campos de gauge. Los términos cinéticos de los campos de gauge son menos un cuarto de B mu nu, B mu nu. Es el análogo a el lagrangiano de Maxwell para una simetría abeliana. La única diferencia es que esta simetría 1 es de hipercarga y no de carga eléctrica. Y lo mismo para estos campos que escribí como matrices. Con los que formamos este tensor de Maxwell para el caso no abeliano. Esta es una definición. Donde este W matriz es justamente la contracción de los generadores en la fundamental con mis tres campos, W1, 2 y 3. Vamos a abrir esto en componentes, que es como yo lo prefiero. Y si se avientan toda la álgebra, pueden verificar que esto es simplemente el tensor antisimétrico de Maxwell de toda la vida, con una pieza adicional que tiene que ver con el hecho de que estos campos corresponden a una simetría no abeliana.
Y eso es lo que definimos como el tensor de Maxwell para las componentes. Y lo mismo para el B. Para el B es el caso abeliano de siempre. Parcial mu B nu menos parcial nu B mu. En componentes podemos escribir este lagrangiano con la normalización de siempre, un menos un cuarto, tanto para la pieza abeliana como para la pieza no abeliana. Que además lleva un índice que va contraído. Y eso es justamente lo que se muestra aquí. Entonces, para el caso no abeliano tenemos f menos f cuadrado sobre 2, donde f es este tensor antisimétrico. Y para el caso no abeliano, también menos f cuadrado sobre 2, donde ahora tenemos esta pieza adicional, que viene básicamente del conmutador de los generadores que viven en estas dos matrices. ¿Ok? Aviéntense el álgebra, vale la pena. Ahí se los dejo de tarea. Pero bueno, lo mismo podemos hacer para los campos, para los gluones. La única diferencia es que las constantes de estructura que viven aquí son las correspondientes al grupo SU3, pero todo lo demás es igual. Simplemente hay que cambiar esas constantes de estructura y la constante de acoplamiento, que en este programa se llama GG mayúscula. Entonces, esa parte del programa viene justamente de aquí. Luego, el programa ya va a calcular directamente cómo son estas interacciones. Yo le voy a echar un ojo adicional porque de aquí vamos a definir esa matriz CKM. Entonces, déjenme abrir esta pieza en detalle para quarks y leptones. A esta pieza la voy a llamar lo voy a partir en dos partes, la parte cargada y la corriente cargada y la corriente neutra. Vamos a echarle un vistazo a la corriente cargada. Esa parte va a ser esta pieza que corresponde a I igual a 1 y a I igual a 2. Mientras que la parte neutra va a corresponder a la parte diagonal de esta matriz, que es I igual a 3 y la hipercarga. Esta pieza de acá. Entonces la parte cargada es simplemente I cuadrada G cuadrada, I cuadrada G, perdón, L barra L gamma mu tau 1 sobre 2 W mu 1 más tau 2 sobre 2 W mu 2 L L, ya acabé con I igual a 1 e igual a 2 para los leptones, más Q barra L gamma mu tau 1 sobre 2 W mu 1 más tau 2 sobre 2 W mu 2, todo esto por QL y cerramos paréntesis. ¿Okay? Entonces, esta pieza es lo que vamos a llamar la interacción de una corriente cargada con el W más y el W menos. Aquí es donde vamos a definir estas combinaciones circulares que tienen carga eléctrica bien definida.
en términos de estas combinaciones, de esos componentes cartesianas del vector de gauge no abeliano. Equivalentemente podemos escribir W mu 1 como 1 sobre raíz de 2, la suma de W más y W menos, y W mu 2 como la resta. Y aquí va un 1 sobre raíz de 2 y un I. Ahí está. Entonces vamos a checar si efectivamente eso coincide con la notación que usa el programa. Esto que vamos a ver a continuación ya lo hace el programa automáticamente. Es una de las primeras cosas que calcula directamente sin que le tengamos que informar qué estamos haciendo. Y estas definiciones están aquí. Entonces el W1 es la suma, el W2 es la resta por I sobre raíz de 2. Ok, entonces tenemos la misma convención también aquí. Y si escribimos esto en términos del W más y W menos, lo que nos va a quedar es lo siguiente. También aviéntense este de tarea. Vale la pena el ejercicio. Abrimos estos dobletes en componentes. La primera componente es el neutrino, la segunda es el leptón cargado. Estos son matrices 2 por 2. Y simplemente hay que sustituir en esta expresión W1 y W2 por sus combinaciones lineales en términos de W más y W menos. Y nos va a dar esta expresión. Esta es una interacción bien rara. Eso lo vamos a apreciar cuando armemos la interacción electromagnética de siempre, que es la corriente vectorial psi barra gamma mu psi por el AMU, súper simple. Esta, en cambio, pega dos campos diferentes. Es la única interacción del modelo estándar que pega dos campos con diferentes cargas. De hecho, con diferentes identidades. Y bueno, si hacemos lo mismo para los quarks, el quark up va arriba, va a tener la misma estructura que este término, cambiando nu por u y e por d. Y acá va a ir el dl barra gamma mu, w mu menos ul, y acabamos. Esta es la interacción de corriente cargada. Y de hecho podemos escribir esto en términos de corrientes vectoriales formadas por no precisamente vectoriales, estos van a ser B menos A, que conectan el lado izquierdo con el lado izquierdo. Y esas corrientes van a ser simplemente, bueno, ahorita las escribo mejor. Primero abrevio lo que quería. Y noten que como siempre el lagrangiano es hermítico, entonces típicamente uno no tiene que escribir esta segunda pieza, nada más pone uno Hermitian conjugate. Ya se entiende que las dos piezas son importantes. Y esta corriente es simplemente una corriente tipo B menos A, que involucra a dos campos diferentes, tanto para los leptones como para los quarks. Y el DAGA, pues es el DAGA de esta cosa. Es muy simple de obtener. Es esto barra, gamma mu, esto sin barra, esto con barra, u
L barra, gamma mu y este sin barra. Ahí está. Entonces, esa es la famosa corriente cargada. ¿Qué pasa con las otras dos componentes, la W3 y el campo B? Eso conforma lo que llamamos la interacción de corrientes neutras. Y después de esto vamos a hacer una pausa de 5 minutos para estirar las piernas. Nada más déjenme escribir esta expresión. Lo que me falta es I cuadrada por G, que es menos G, L barra L, gamma mu, tau 3 sobre 2, W mu 3, L, L, ok, más Q barra L, gamma mu, tau 3, W partido sobre 2, W mu 3, QL. Ya terminé con los dobletes. Y ahora vamos con la interacción del B con todos los campos. Para los leptones que viven en dobletes, estos tienen hipercarga menos un medio, perdón. El ER tiene hipercarga menos 1, entonces aquí va un 2. Y terminamos con la interacción de el bosón B con los quarks. Ahí está. Entonces, estas son todas las componentes de esta interacción de corriente neutra. Déjenme ver si puedo abreviarla un poco. No, la voy a dejar así. La voy a dejar así porque no le voy a hacer mucha justicia. No, mejor sí. Déjenme escribir nada más esto en componentes. Pueden ustedes checar que cuando abrimos estos dobletes en términos de el neutrino y el electrón, les va a quedar esta expresión. Que es el acoplamiento de una corriente otra vez B menos A, vectorial menos axial, o sea, que conecta campo izquierdo con campo izquierdo nada más, que no pela los campos derechos para nada. Para las tres piezas importantes para leptones, que son neutrino izquierdo, electrón izquierdo, mejor dicho, leptón cargado izquierdo, leptón cargado derecho. Entonces, estos dos son B menos A, este es B más A. Perdón, esto es diferente. Luego, tenemos para los quarks, ya con esto acabo por el momento. De nuevo, una pieza B menos L con esta misma combinación lineal. Bueno, no, es un poco diferente.
y una pieza B más A, que es la siguiente. 2/3 de U barra R, gamma mu, UR, B mu, menos 1/3 de D barra R, gamma mu, DR, B mu. Bueno, entonces, quédense con esta expresión, la vamos a reutilizar después, una vez que identificamos las combinaciones lineales del W3 y del B, que den lugar a los campos físicos Z y A. Ok, vamos a hacer una pausa aquí y regresamos en 5 minutos.